La endocrinología tiene apenas 100 años, no los ha cumplido todavía y es ya, sin embargo, una de las ramas más importantes de la medicina. Aquí tenemos a dos extraordinarios especialistas, dos investigadores que han dedicado todo su entusiasmo, su tesón y su saber a la endocrinología experimental y que, por otra parte, no están unidos solamente en las lides de la ciencia, sino que son también pareja en la vida. El matrimonio compuesto por la doctora doña Gabriela Morreale y el doctor don Francisco Escobar del Rey. La endocrinología empieza, distinguidos amigos invitados hoy en el programa, empieza por un descubrimiento, como casi todas las cosas, ¿no es así? ¿Cuál fue exactamente el punto de partida de la endocrinología? Pues se considera actualmente que el primer experimento realmente convincente lo realizó Berthold en 1849, o sea que ya tiene más de un siglo. Y fue un experimento que pasó desapercibido pues, durante más de 20 años, pero hoy se le reconoce a él la prioridad. Ya desde muy antiguo, incluso desde el tiempo de Aristóteles, se sabe que al extirpar algunas glándulas ocurren cambios en todo el organismo, pero Berthold lo demostró claramente en el gallo. Extirpó el testículo y demostró que había unos cambios muy importantes en todo el comportamiento del gallo, en el desarrollo del gallo, etc. Y la parte importante fue que demostrar que si este testículo se trasplantaba a otra zona del organismo, pues impedía que tuvieran lugar estos cambios. Y esto fue un hallazgo muy importante porque hasta entonces se pensaba que la mayor parte de la coordinación del organismo tenía lugar a través del sistema nervioso. Y él demostró que había destruido todas las conexiones nerviosas y por lo tanto la implicación de sus experimentos es que el testículo trasplantado segregaba algo a la sangre y demostró que había sustancias que transportadas por la sangre podían producir un mensaje en otro tejido lejano. De manera que ahí se descubría que había dos tipos de sustancias distintas, ¿no? Una externa y otra interna, ¿no es así? Bueno, en realidad lo que demostró es que se podía coordinar distintas funciones del organismo por una vía que no era la de los nervios, la del sistema nervioso, que era la que entonces se conocía mejor. Él demostró que se podían coordinar distintas funciones de distintas partes de un organismo por sustancias que se segregaban a la sangre y que llegaban a estos distintos tejidos por la sangre, no por el sistema nervioso. ¿Cuándo se da el paso siguiente hasta descubrir las hormonas? Pues a principios de siglo ya se purificaron algunas. La segunda de ellas precisamente es la tiroxina, la hormona del tiroides, que se purificó a partir de la glándula y se sintetizó al poco tiempo. Pero ha sido los conocimientos han ido aumentando de una forma muy acelerada y entonces a principios de siglo se fueron descubriendo algunas de las hormonas que conocemos mejor, pero en los últimos años siguen descubriéndose continuamente. Hormonas llamamos a compuestos que tienen esta característica, que se producen en una glándula o en un tejido especial y que son transportadas por la sangre a otros tejidos donde inducen un efecto determinado y de esta forma coordinan las funciones del organismo por medios químicos, por un compuesto químico. Diríamos que esa es la definición exacta de hormona, ¿no? Sí, bueno. Doctor Escobar, ¿cuántas hormonas conocemos? ¿Cuántas hormonas están ya reconocidas, aisladas, conocidas? Bueno, el número exacto, pues yo no lo recuerdo, pero son bastante numerosas. Pero más que el número, lo que importa es la importancia que puede tener su carencia, o sea, la repercusión que en el organismo tiene el que pueda faltar una sola de ellas. Y en esto pues hay niveles de importancia. Por ejemplo, la que nosotros mejor conocemos, que son las hormonas tiroideas, son dos de ellas, pues tienen una extraordinaria importancia para el desarrollo, el comportamiento del individuo. Y en su carencia pues produce efectos dramáticos que van desde el enanismo hasta la imbecilidad y basta con suministrarlas en pequeñísimas cantidades para que esos efectos dejen de producirse y en algunos casos, si se han producido, reviertan a la normalidad.
Eso es lo que llamamos vulgarmente el tiroides, ¿no? El tiroides. El tiroides, ¿qué es el tiroides? Explicándolo así un poco pues, llanamente. El tiroides, podemos quizá verlo, donde está situado. Es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello. La tendrá que señalar con la mano. Y que se ve aquí con 4 puntitos Sí. sobre ella, que es otra glándula endocrina, son las paratiroides. Y esta glándula es la que hemos aludido, que tiene una extraordinaria importancia para el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento del individuo.